Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este programa de Matices a través de cimacradio.org y también saludar a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Me da muchísimo gusto saludar a las chicas Matices, Alejandra Trujillo y Joana de la Cruz. ¿Cómo están, chicas? Hola Ivonne, pues comenzando una semana, ya mitad de semana, pero nosotras comenzando con la programación del día de hoy y pues muy contenta de que nos puedan ver, nos puedan escuchar y sobre todo pues que estén pendientes de estos temas. También mándenos información si hay algún caso, algún tema que les interese en específico, también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Hola chicas, un gusto estar aquí y ver nuevamente a Ale. La semana pasada te extrañamos mucho, Ale, pero qué bueno que estás aquí y pues tú fresca como lechuga, como siempre. Y pues saludar a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por pues tomarse el tiempo de poder hacer este análisis feminista con nosotras durante esta hora. Quédense. No podemos dejar de lado que Matices se une a la pena que embarga nuestro país después de la terrible explosión que se dio en Iztapalapa. Mandamos, por supuesto, todo nuestro apoyo. Hay algunas compañeras de psicobienestar y sexualidad integral que están dando servicio gratuito de contención psicológica para las personas afectadas que vieron el accidente, que resultaron afectadas por quemaduras o que sus familiares están metidas en esta terrible situación. Así que si necesita, vamos a poner los datos en las redes tanto de CIMAC como de Matices para que puedan pues echarles una llamadita. Recuerden, y como ellas bien lo dicen, no es, no es para menos el tratarte. Tenemos que estar sanas y atendernos de primera mano y lo antes posible es algo muy bueno. Así que pues les dejaremos estos datos por si alguien lo necesita. Sí, Bonnie, qué bueno que lo mencionas porque justo hoy que me iba a bañar y volteé a ver mi boiler cuando lo encendí, revisé, está bien, no tiene las llaves oxidadas, no se le sale el gas, están bien las conexiones, hasta dije, le voy a hablar al plomero, ¿no? Al chico que lo puso para que le dé una revisión, ¿no? Y creo que a lo mejor no estuvimos en el lugar, pero al ver las imágenes tan fuertes que se estuvieron presentando, nos quedamos como con ese impacto. ¿No? Entonces, pues igual a también estas cuestiones de gas que de repente como pensamos que nunca pasa nada, pues entonces pierden la atención, pero sí son cuestiones que debemos de estar revisando constantemente, de estar pendientes y quitarnos esa idea de que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, pues es lamentable y por supuesto que nos unimos a todos los familiares que tuvieron alguna pérdida o que todavía tienen familia en los hospitales y están en recuperación. Así es, chicas, auditorio, lamentable lo sucedido, una tragedia. La verdad es que el ver las imágenes te acongoja, no sé, es una situación muy fuerte que me imagino que las personas que lo vivieron deben de estar pasando por momentos muy difíciles y complicados y no les haría mal el llamar a las chicas de psicobienestar, mínimo para
tratar pues de controlar estas emociones, de poder sanarlas, de poder, pues que el shock o el trauma que tenemos en ese momento pueda disminuir o trabajarlo de alguna manera. Entonces, no lo echen en saco roto y pues llamen, pónganse en contacto con nosotras o directamente con las chicas de Psicobienestar y pues lamentable lo sucedido, un abrazo de verdad a todas esas personas que están esperando que sus familiares se recuperen y por todos y todos, todas y todos las personas que están en los hospitales, que de verdad sea pues muy pronta su recuperación. Sé que las quemaduras son muy difíciles, son muy complicadas, pero esperemos que mejoren a la brevedad. Matices. El pasado 29 de agosto, la Secretaría de Educación Pública se disculpó por los actos de violencia sexual cometidos en el kinder Marcelino Champagnat, ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. La psicóloga Brenda Caballero Rodríguez de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia dio un mensaje de introducción sobre los hechos sucedidos en este kinder. Llegar hoy a este momento, a esta disculpa pública, es un logro que ha costado años de lucha. Las personas cuidadoras han enfrentado no solo el dolor personal y familiar, sino también a instituciones educativas, autoridades y obstáculos administrativos y legales. Han persistido cuando hubiera sido más fácil desistir. ¿Y todo para qué? Para que mañana, cuando sus hijos recuerden el daño que les hicieron, sepan que eso nunca debió pasar y que su familia hizo todo lo posible por exigir justicia y que lo que les pasó no volviera a sucederles ni a ellos ni a otros niños y niñas. En este camino tuvieron que tocar muchas puertas institucionales, con la esperanza de encontrar autoridades y profesionales en quien confiar y con quien abrir caminos para exigir justicia y reparación. Enfrentaron problemas laborales derivados del tiempo destinado a esta lucha. Caminaron sosteniendo el proceso jurídico a la par del proceso psicológico de sanación para sus hijas e hijos, para sí mismos e inclusive para su estructura familiar. No se rindieron, atendieron cada diligencia, atravesaron más de 144 horas de juicio para obtener sentencia en contra de 2 personas agresoras, pero con beneficios para miles de niñas y niños en México. Sin embargo, esta lucha no está concluida aún. Sabemos que los hechos atroces que sus hijas e hijos vivieron fue delincuencia organizada, con la participación de más personas agresoras y quienes aún se encuentran en libertad y en contacto con infancias. Los hechos ocurrieron en 2018, en donde 37 niñas y niños de entre 3 y 5 años de edad fueron víctimas de violencia sexual por parte del personal docente, directivos, supervisión escolar, entre otros trabajadores del plantel. En este acto de disculpa se compartió un video realizado por los padres y madres de las víctimas, en donde hablaban de lo que sucedió en el kinder al que llevaban a sus hijas e hijos. Llenos de indignación por los actos de tortura, violencia, abusos de poder, manipulación, omisión, encubrimiento, pornografía infantil y abusos sexuales que vivieron nuestros hijos por parte de maestros, supervisores de zona escolar, directivos, personal administrativo, conserjes y de limpieza adscritos a la Secretaría de Educación Pública del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat en el año 2018, los cuales actuaban de manera organizada, sincronizada y simultánea. Esto es delincuencia organizada. También hicieron hincapié en las señales que observaron en sus pequeñas y pequeños. Quizá lo anterior sea devastador de escuchar y de entender, pero así ha sido desde el 11 de octubre de ese mismo año. Nos enteramos de los abusos que vivieron nuestros niños y niñas de 3 años a 5 años de edad en su escuela, incluidos nuestros hijos y nuestras hijas. En un principio todo parecía extraño, sin embargo, escuchar a otros padres mencionar los síntomas que presentaban sus hijos resonaba en nosotros porque sabíamos que su dolor era el que estábamos sintiendo
Nuestros hijos e hijas presentaban sin motivo aparente molestias de algunas enfermedades y al llevarlos al médico no encontraban razones para los malestares, moretones en su cuerpo, pérdida de control, de esfínteres, infecciones en vías urinarias, no presentaban apetito, pérdida de objetos personales de manera recurrente, enrojecimiento en sus genitales. Los trabajos de clase eran escasos, cuadernos y libros sin usar, estaban irritables. No querían ir a la escuela, llanto al entrar a la escuela y al salir, al acudir por ellos. Al término de las clases se les veía somnolientos, como si acabaran de despertar. No deseaban compartir cómo les fue adentro de la escuela. Presentaban juegos en casa que estaban enfocados a violencia, como amarrar a sus muñecos y desvestirlos. Además, también compartieron todas las trabas que recibieron por parte de las autoridades, inclusive los reclamos de otros padres y madres de familia que exigían que ya se reabriera la escuela para que sus hijos regresaran a estudiar. Una vez que acudimos a denunciar los delitos que sucedían en la escuela, comenzó un proceso tan complejo y confuso porque nosotros no habíamos vivido algo similar. No teníamos la información de qué hacer ni a dónde dirigirnos. Lo único que sabíamos era que queríamos justicia y que nadie más lo haría por nosotros. Pasamos por la persecución por parte de las autoridades escolares para que no continuáramos el proceso, por la comunidad escolar de padres de familia, también que necesitaban de vuelta las instalaciones de la escuela para que continuaran estudiando sus hijos, sin mirar lo que les habían hecho a los nuestros, por algunos profesionales de salud porque consideraron que lo que relatábamos no era posible o que no se encontraban capacitados para atendernos, por parte de la SEAP porque no nos sentíamos escuchados ni apoyados, por la Fiscalía General de la República, representada por el Ministerio Público, que en las audiencias bloqueaba nuestras voluntades, y gracias a sus acciones el proceso duró más tiempo por la manera inadecuada de llevar el caso, y al mismo tiempo las complicaciones de nuestro día a día con las ocupaciones de cada familia. Ha sido tan hostil que en muchas ocasiones nos hemos tenido que sostener uno del otro por lo cansado que resulta sobrevivir en una guerra con tantos enemigos. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, ofreció disculpas y dijo que sabía que no bastaban estas disculpas, sino que hacían falta acciones. También comentó que se dieron a conocer los lineamientos para evitar que sucedieran estos actos de violencia contra la niñez en México. Lo dijo una madre de familia, no hay disculpa que pueda reparar, que pueda sanar lo sucedido. Disculparse, también dijo otra, no protege, faltan acciones. Emitimos los lineamientos para la prevención primaria, atención, detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento y medidas de no repetición, prevención secundaria para la erradicación de la violencia sexual en educación básica, que contienen las reglas que se deben seguir en las escuelas para prevenir y evitar que ocurran hechos de violencia sexual, también para que las maestras y maestros sepan cómo detectar y cómo actuar en esos casos y que atención se debe brindar para así conseguir eliminar definitivamente la violencia sexual. Los padres y madres dieron una réplica sobre la disculpa pública, exigieron que se les aclarara la reparación del daño, que se les paguen las terapias psicológicas y además exigen que los lineamientos de no repetición se implementen de manera efectiva. La exigencia de justicia que claman no les ayuda a mitigar los estragos que les quedan a estas niñas y niños violentados, ya que será una huella pues en su vida que no será fácil ni de curar ni de borrar. Me parece que, pues sí, ya lo dijeron, estas disculpas públicas, la verdad es que pues solo son como representativas, no están ayudando en nada, simplemente están reconociendo todos los errores y todas las omisiones que sucedieron dentro de un plantel educativo y dentro de la Secretaría de Educación Pública, porque se está manejando que ya es pues un delito como de crimen organizado, ¿no? De también que estaban pues armado este grupo de violencia sexual que pues que ejercían, bueno, que estaban ahí en la escuela y que violentaban a niñas y niños de pequeñitos de esas edades. Sin duda,
un tema muy fuerte. Escuchamos estos audios en donde padres y madres dan su versión, dicen cómo es que encontraban a sus hijos saliendo de la escuela, que no querían ir. Hay que escuchar a nuestros hijos, hay que escuchar a nuestros hijos. Es importante tener comunicación con ellos para saber qué les está sucediendo en los planteles educativos. ¿Cómo ven, chicas? A mí me gustaría puntualizar la importancia de esto que acabas de decir, Joana, creerle a las víctimas, ¿no? Muchas veces se ha intentado minimizar la voz de las niñas y los niños, donde se ha creado el rumor de que pues son fantasías lo que ellos hablan, ¿no? Pero en realidad los pequeñitos tienen muchísimas cosas que decir y lo dicen de una forma realmente muy clara. Son los prejuicios de los adultos los que modifican estas perspectivas. Y yo quiero expresar que mucho de lo que se logró en ese instituto, en ese kinder, fue gracias precisamente a esas madres y padres que creyeron en sus hijos y llegaron hasta las últimas consecuencias a pesar de todo en contra. Autoridades, obviamente, porque están involucradas y autoridades de afuera, ya no solamente de la escuela, sino la propia Secretaría de Educación, que en un principio pues hizo caso omiso a lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Y obviamente estos otros padres de familia que bien mencionas que no estaban siendo afectados porque quizás sus hijos no eran víctimas o no saben si realmente lo fueron, ¿no? Porque lamentablemente pues ya se ha observado que estas historias son realmente alarmantes, una gran cantidad de pequeños que fueron violentados. Yo lo comentaba en otro lado, a mí me parece que esta escuela pareciera que fue creada precisamente para que los pedófilos pudieran tener acceso a los menores. Entonces, es el peor caso de pedofilia que se ha denunciado y demostrado en nuestro país, es el peor, no es el único, lamentablemente. Cierto, y la verdad es que ojalá y se ponga en práctica en todas las escuelas. Es una situación que tiene que ver con padres de familia, con docentes, con la misma Secretaría de Educación Pública, federal, estatal, con las alcaldías, con estar en colaboración con organismos, instituciones que vayan a dar pláticas a los estudiantes, que se hable, que se prevenga desde todos los medios posibles para que no ocurran situaciones como estas. De repente hablamos de estos casos y creo que una de las cuestiones que más afecta es que hay ocasiones en que las autoridades sí hacen su trabajo y hay otras ocasiones en las que no. Ojalá que sean más las ocasiones, o es más, todas las ocasiones en que la autoridad haga realmente bien su trabajo y que todo lo que se está organizando, todo lo que han estado trabajando los padres de familia, toda esa violencia que se ha dado, ya no se repita más y que todos seamos parte de evitarla, porque la verdad es que es un trabajo muy difícil el ir a dejar a tu hijo en un lugar en el que se supone debe de estar seguro y que lo estás llevando ahí con la manada de depredadores. Qué angustia, qué susto, y tenemos que estar alertas, no queda de otra. Pues es lamentable que, como dice este dicho de ahogado el niño, se tapa el pozo, ¿no? O sea, ya que pasó la desgracia, ya que tenemos esta situación tan fuerte con estos niños, eh, y en un país en el que somos número uno en violencia sexual contra la niñez, me parece que estos lineamientos que están sacando como si fuera la cosa más extraordinaria del mundo, debieron de estar hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, es evidente que tenemos un problema muy serio con estos agresores sexuales que se encuentran en las escuelas. Tenemos apenas vimos el caso de una niña bueno, una jovencita de secundaria que se atrevió a levantar la voz y decir que había violentadores en su escuela y que era de las únicas chicas que se atrevían a alzar la voz, ¿no? Tenemos este caso de estos niños que obviamente ellos al
ser tan pequeños y ir conociendo apenas la vida y la malicia de todas estas personas, todos estos agresores que obviamente, pues todas las vejaciones que les hacen les dejan pues muchísimos traumas y situaciones psicológicas en las que pues no va a ser tan fácil, ¿no? Pero la escuela, las instituciones, todas estas personas que están encargadas de prevenir todas estas violaciones y demás, debieron de actuar mucho antes. O sea, debieron de actuar mucho antes. Yo he escuchado en las escuelas situaciones en las que a lo mejor no están pasando en el plantel, están pasando en su casa. Pues obviamente las jovencitas adolescentes, que están cambiando su cuerpo y demás, de repente son muy asediadas por los mismos, que viven ahí en sus casas, ¿no? Y recuerdo que un maestro decía, no, pues yo le dije a la orientadora, ¿tú qué te metes? ¿Le vas a dar una solución? Entonces, ¿para qué te estás metiendo? O sea, no tienen ni siquiera la menor idea de cómo deben de actuar ante estas situaciones. Y es lamentable porque ellos podrían evitar una violación, evitar una agresión sexual y mejor deciden decir, no, pues es que, ¿para qué me meto si me van a echar la culpa a mí? O no sé qué ideas tengan, ¿no? Me parece que la Secretaría de Educación Pública está trabajando muy tarde, muy, muy tarde, y que estos lineamientos ya los deberían de conocer todos y cada uno de las maestras y maestros que están en su plantilla docente, ¿no? Tanto se pelean por las plazas, tanto las venden en millones y millones de pesos como para, ay, sí, millones y millones, bueno, pero sí le sacan una la nota, como para que no tengan estos lineamientos, para que puedan proteger a los adolescentes, a las niñas, a los niños que se encuentran pues en una escuela para poder educarse, ¿no? O sea, ellos van a aprender de la vida, aprender muchas cosas, no sé, vivir, compartir con sus compañeritas, compañeritos, y que sucedan este tipo de cosas, de verdad que me molesta muchísimo. Me parece muy grave el hecho de que la Secretaría de Educación Pública, solamente después de esta desgracia que salió a la luz, porque obviamente sabemos de muchísimos casos que pues han callado, han aventado como que abajo de la alfombra para que no se vean y que hasta ahora se pongan a trabajar. Lo mencionas bien, Joana. No son lineamientos nuevos. O sea, estas políticas que se supone están aplicando, dijeron que iban a aplicar, es algo que ya se ha trabajado desde hace años, porque este caso de este colegio en particular no es el primero. Y las denuncias y la petición de que las personas que entren a trabajar en las escuelas como conserjes, como maestros, tengan una verdadera capacitación, que sepan cómo se tiene que tratar a los menores, que existan estos baños diferenciados entre los que son usados por los niños y los adultos, las niñas y los adultos, pues son cosas que se vienen trabajando desde hace añísimos. La cosa es querer de verdad aplicarlo y que pues hagan a un lado sus intereses personales. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. La Red Nacional de Refugios está haciendo un llamado a la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y a las autoridades responsables para que cumplan los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y no se borre
del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, esta partida que va directamente para los refugios de mujeres. Y pues ellas hicieron un video donde se habla sobre esto, sobre la importancia y por qué es que quieren que se mantenga esta división y el rubro específico que va dedicado a los refugios. Vamos a ver y escuchar. En el paquete económico 2026, los refugios desaparecen como un programa específico y se fusionan dentro de un programa genérico, invisibilizando así la vida y los derechos de cientos de mujeres, niños y niñas. No es un ajuste técnico, es un retroceso político y de derechos humanos. Los refugios son una política feminista que salva vidas. Se pierde transparencia. Ya no sabemos cuánto recurso llegará a los refugios. Eso abre puerta a la discrecionalidad. Cada mujer, niña y adolescente merece certeza y protección. Sin refugios no hay prevención de la violencia feminicida. Sin refugios no hay sistema de cuidados real. Sin refugios no hay justicia. Invisibilizar a los refugios es invisibilizar a quienes resistimos la violencia todos los días. Exigimos identidad política y presupuestal para los refugios. Exigimos continuidad, suficiencia y reglas claras de operación. Exigimos transparencia en los recursos asignados. Exigimos nos digan cuánto es el recurso designado específicamente para los refugios. Exigimos que en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2026 se corrija este retroceso. Nombrar a los refugios dentro del presupuesto es garantizar y reconocer derechos y vidas. Borrarlos es retroceder en la garantía de estos derechos y de la justicia. Lo que no se nombra no existe. Los retrocesos son graves, pero nosotras no retrocedemos. Seguimos exigiendo la garantía del derecho a acceder a un refugio. ¡Refugios sí! ¡Feminicidios no! De acuerdo con la estructura programática del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2026, que es, por cierto, el primer presupuesto elaborado por la administración de la presidenta, este fue sustituido por el Programa para la Prevención y Detención de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, así se llama, y ahí fusiona el dinero o los recursos que se destinaba a los refugios de mujeres con una política denominada promover la atención y promover y prevención de la violencia contra las mujeres. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está pidiendo que se destinen 856,782,185 pesos para el nuevo programa, lo que implica 51% más de los recursos con respecto al presupuesto que se asignó para refugios en 2025 y equivale a un incremento. Sin embargo, pues es considerado un retroceso debido a que no se aclara efectivamente o claramente que parte de esta partida, va a ir destinada a los refugios en sí y pues pueden darle 5 pesos y hay que se hagan bolas y justificar que están dentro del proyecto y pues con eso tienen que trabajar, ¿no? De esta forma se abre la puerta a la incertidumbre para miles de mujeres, niñas y adolescentes que no saben cómo van a trabajar los siguientes años. No solamente me refiero a las mujeres que reciben el apoyo en estos refugios, es decir, a las mujeres violentadas, sino a las mujeres que trabajan ahí, porque pues estos refugios no nada más se trata de es una casita y ya, ¿no? Sino tiene que haber personas que estén dando terapias, las personas que ayudan en la elaboración de alimentos, en las cuestiones de limpieza. Es como una pequeña ciudad donde se pues ayuda a las mujeres violentadas a sanar, a recobrar su autoestima, su valor, su fuerza para poder enfrentar nuevamente la vida y pues poner cara a los violentadores. Entonces, es una petición muy real, digna y que se tiene que tratar con urgencia antes de que se apruebe, por supuesto, este presupuesto 2026. Y a mí me llama mucho la atención que
pues la primer presidenta del país que dice que es feminista, no haya tomado en cuenta esto, que no haya tenido la sensibilidad para tener en cuenta este punto en particular. Ojalá que escuche, ojalá que reflexione y que puedan dejar muy claro que los refugios de verdad han salvado muchas vidas. Entendemos que cuando hay un intento de feminicidio, las mujeres tratan de resguardarse porque muchos feminicidas regresan hasta que cometen el feminicidio, ¿no? Estas mujeres tienen que desplazarse o tienen que moverse a otros lugares para que estos agresores no las encuentren. Y esta es la función de estos refugios, el hecho de que puedan llegar a un lugar seguro y que puedan brindarles todas estas atenciones que mencionaba Ivonne, tanto psicológicas, el que tenga comida, el que puedan llevar a sus hijos, porque pues obviamente necesitan un lugar seguro. El hecho de que quieran eliminarlos o que quieran pues quitarles presupuesto, me parece un error fatal. Sobre todo, ¿por qué? Porque obviamente está ayudando a estas mujeres a poder seguir viviendo y resguardándose de estos agresores, ¿no? Entonces, creo que deberían de poner mucha atención, un llamado a la Secretaría de las Mujeres, a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, para que de verdad analice muy bien qué es lo que está haciendo y pues si es un error, pues meterle reversa, o sea, no pasa nada. Simplemente que sí sean muy claros en que los mujeres son muy necesarios. Efectivamente, a mí me llama la atención como este doble discurso de queremos que los feminicidios bajen, ¿no? Y cuando se trata de que una mujer haga una denuncia, pero no solo que denuncie, sino que al saber que está haciendo una denuncia contra el agresor, lo más seguro es que atente contra ella y contra sus hijos. Piensen que el quitar los refugios las va a ayudar, pues entonces ¿a dónde se van a ir? No van a denunciar, no van a bajar los feminicidios, ¿no? O sea, voy y te acuso con las autoridades y tú regresas y me matas y no se ha dado un caso, se han dado muchísimos casos. Esta es la oportunidad que tienen las mujeres de salir de esa violencia y tener justamente este apoyo psicológico de casa, de alimento, pero también jurídico en muchas de las ocasiones, para que no se les violente intentando quitarle a sus hijos o que son ellas las que abandonaron el hogar o no sé cuántos inventos ponen estos hombres para entonces echarle la culpa a las mujeres. Si queremos que baje la cantidad de feminicidios, entonces tenemos que darle oportunidad a las mujeres de tener a dónde llegar una vez que ya denunciaron. Porque si no, se queda solo en el doble discurso. Ay, quiero que baje el feminicidio, pero ¿cómo? ¿Por arte de magia? Entonces, hay que poner presupuesto, ¿no? Hay que abrir los espacios y si el problema es cómo están siendo administrados, pues echarle ojo ahí, pero no quitarlos, porque ese es el discurso, creo que es el que más escucho, es que no sabemos. Bueno, pues entonces revisa, checa que todo sea conforme a lo que te están diciendo que se está dando, pero no los quites, ¿vale? Entonces las reformas, hazlas en ese sentido, pero no digas que no funciona. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. ¿Cómo están?
Buenas tardes. Oigan, pues hoy estamos muy de manteles largos y muy emocionados porque está con nosotros Angélica Rodríguez Becerril y bueno, ella es ganadora del concurso Grandes Maestros de Arte Popular Mexicano. Ella está exponiendo una pieza, Unidos para vencer el mal, que es de cartonería y pigmentos naturales. Y bueno, ya ahorita nos va a contar mucho detalle de la pieza. Mira, es una pieza de cartonería, es una pieza autómata con movimiento y está hecha con la técnica de cartonería y pigmentos naturales. Es una representación de la quema de Judas en la Ciudad de México. Nosotros quemamos a los Judas como un símbolo de purificación, un símbolo de denuncia, y de alguna manera también es una sátira. Antiguamente en el barrio de la Merced se quemaban los Judas y las pulquerías y las carnicerías ponían a los Judas porque en Semana Santa pues no eran muy bien vistas las pulquerías y las carnicerías, no se come carne en Semana Santa. Entonces ellos, para promoverse y para atraer al público, ponían los Judas para quemar y daban valecitos de 1 kilo de carne o por 1 litro de pulque. Entonces hacía que la gente se reuniera y mandaban a hacer los Judas con las juderas. De hecho, en la pieza se representa la judera haciendo el Judas. Hay una niña también aprendiendo esta técnica de cartonería y además en la quema de Judas, que se llama Unidos para vencer el mal, están quemando al Judas 3 mujeres. Para mí es muy importante que las mujeres representar esto porque estamos quemando y acabando con el mal. Se representaba el mal también con payasos. Los payasos representan como el pan y circo que da a veces el gobierno, entonces con que lo quemamos. La represión a través de los hacendados, que es como un charrito, y a veces también se quemaban, por ejemplo, a los tenderos que daban caro en las tiendas, y don Jorge está dando muy caro, vamos a quemar. Y en la actualidad se queman los Judas con, por ejemplo, políticos, a Trump, por ejemplo, bueno, no quiero decir nombres, de presidentes, de diferentes personajes se queman, ¿no? Entonces, lo importante de esta pieza es representar la unión en comunidad. Es toda esa unión de comunidad que al final también se hace como un tipo fiesta, porque estamos quemando lo que nos daña, lo que no nos gusta. Entonces, toda esa unión que se hace en comunidad, y eso es lo que quise representar. Y bueno, la pieza está hecha con pigmentos naturales. Lo que son los personajes con ceniza sagrada de copal, que son las calaveras, quemo el copal tal cual, lo recupero en un recipiente y con eso pinto a las calaveras el negro, que es el negro de humo. Con grana cochinilla los Judas, que son la figura del diablito, que es la grana cochinilla, que es el pigmento natural más importante de nosotros, de México, que tiene un valor histórico muy, muy importante, que es la grana cochinilla del nopal. Y Zacatlascali, que es un pigmento que es una plaguita de los árboles de pirul que yo cosecho aquí en la Ciudad de México, y que con esa hierba es una enredadera. Hago el pigmento en polvo, tardo como 3 meses en hacerlo, y con eso hago el amarillo. Y el azul utilizo el añil, y el verde, que es la serpiente que está en el Judas, que por cierto, los Judas, la iconografía es una serpiente que representa el mal. Las arañas, las moscas, entonces en el Judas tiene esa representación de esos animales
que es la representación del mal. Esas están con ceniza y con el amarillo y verde. El verde lo hago con el añil y el zacatlascali, que es el amarillo. Con eso están hechas las serpientes de los Judas. Sí, bueno, lo que hace la pieza en sí es una pieza autómata, tiene movimiento, entonces también es hacer los mecanismos de alambre con cartón para que tengan el movimiento en los brazos. Me tardé como 2 meses más o menos, y lo que también son los Judas están hechas con alma de carrizo. Yo trabajo el carrizo, también lo cosecho aquí en la Ciudad de México. Mira, por ejemplo, esta calavera de carrizo. Okay. El alma se hace con esta fibra, y bueno, los Judas se hacen con carrizo porque justamente para la quema pues tienen que tener una estructura. Ajá. Entonces los Judas originales se hacen con el alma de carrizo, se empapelan y se le ponen los cuetes para poder hacer la quema, ¿no? Matices. Un panorama desolador de violencia, hostigamiento y agresiones contra las mujeres periodistas en México ha sido revelado por el informe Las formas de asedio, violencia contra las mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador. Este es un documento que da cuenta justamente de estas dificultades que enfrentaron las comunicadoras para ejercer su labor durante la administración de López Obrador. En él se subraya un alarmante incremento en la violencia de género que se manifiesta de diversas maneras, desde la intimidación hasta la violencia física y la violencia digital. En el informe se recopilan testimonios de decenas de periodistas a lo largo del país, en el que se expone cómo las mujeres que cubren temas de corrupción, crimen organizado o política se convirtieron en blancos directos de amenazas y ataques. Escuchemos algunos de los testimonios que se recopilaron. Y ya ahí empieza a ser más fuerte, el acoso es más fuerte, las agresiones son más fuertes. Yo, en el caso mío, empiezan a haber agresiones fuera de la conferencia, ya no solo en las redes. Yo llegué a poner 3 denuncias por el acoso de los militantes, y también por un amparo por lo de que no me permitían el acceso. Una de las principales conclusiones del informe es la normalización de la violencia de género, a menudo minimizada o ignorada por las autoridades. Las periodistas denunciaron que al presentar sus casos muchas veces no fueron tomadas en serio. Escuchemos. Llega uno allá a las conferencias y lo que hacen es, ay, está guapa, ¿no? Cómo viene vestida, cómo viene peinada, cómo viene... Llegó al nivel de que a veces estas personas sacaban fotografías de las reporteras subiéndolos a estos chats, ¿no? O sea, se grabó, de hecho hubo compañeros que grabaron el momento que ellos eliminaban en ese momento los chats, porque yo levanté una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por esa situación de acoso. Al momento de que uno denunciaba cosas, denunciar estos acosos en la conferencia, atacaban en las redes sociales. 2 veces me suspendieron, la primera 1 mes. Vivimos una realidad adentro de ese lugar que es muy diferente a lo que se ve afuera, ¿no? Entonces no podemos engañar, o sea, no podemos decir una versión que no es. Solamente las personas que están allá adentro saben lo que viven allá adentro. En el informe también se detalla la creciente violencia digital, un fenómeno que se intensificó en los últimos años, y es que las periodistas sufrieron acoso también en redes sociales. También hubo la difusión de información personal con fines de extorsión y campañas de desprestigio masivas, a menudo orquestadas por bots o cuentas anónimas. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los principales ataques los recibieron las periodistas mujeres en sus sexenios. ¿Por qué? Porque eran las que cuestionaban en la conferencia matutina. O sea, la mayoría, aunque había la mayoría hombres, en realidad muchos eran parte de los
medios afines del presidente, entonces era algo que pues de hecho él hasta los apapachaba y les aplaudía. En este sexenio, el hostigamiento y los ataques no solo provinieron de actores del crimen organizado o grupos de poder, sino también, según el informe, de funcionarios públicos y del propio discurso presidencial. Estos señalamientos y descalificaciones en conferencias de prensa y discursos oficiales, según las periodistas, crearon un ambiente hostil que las expuso a mayores riesgos y legitimizó la violencia en su contra. El informe concluye con un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas y entre estas recomendaciones se incluyen la capacitación con perspectiva de género a funcionarios, la creación de protocolos de actuación para la protección de comunicadoras y la implementación de políticas públicas que combatan la impunidad y la violencia de género en el ámbito periodístico. En este estudio, las formas del asedio se erige como un testimonio doloroso, pero necesario de una realidad que persiste y que exige una respuesta inmediata de la sociedad y del Estado para las periodistas que pueden ejercer su labor sin miedo, pero también sin riesgos. Y dentro de este documento, de este informe que se realizó, también se hizo un pequeño cortometraje documental que se puede encontrar en redes sociales. De hecho, justamente de él son estos pequeños fragmentos que escuchamos y tiene una duración aproximada de 8 minutos. Por ahí se los vamos a colocar en redes para que si lo pueden ver, vayan a verlo y también lo encuentran en el canal de YouTube de CIMAC. Ahí lo pueden localizar y el informe se llama Las formas del asedio, violencia contra las mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador. Y se me hace un documento muy bien atinado porque logran rescatar fragmentos de, por ejemplo, la mañanera de López Obrador. Y después de que él comienza a hacer estas mañaneras como presidente de la República, hay diversos gobernadores que también comienzan a hacerlas en sus estados. Pero muchas de esas conferencias que daban cuando las mujeres periodistas los cuestionaban sobre alguna situación, se les increpaban y las empezaban a señalar. Y justamente ese es el acoso del que hablan estas mujeres. Como cuando ya no digo el discurso que es cómodo para el presidente o para el gobernador, entonces empiezan los ataques sobre mí. Y otra parte también que me parece muy rescatable, porque evidentemente no se los quiero contar todo, muy rescatable que me parece es este acoso sexual que ocurre entre compañeros y gente que está ahí por el simple hecho de ser mujer. Que sin tu consentimiento te tomen fotos, te tomen videos y luego los empiecen a mandar a través de grupos de WhatsApp. También es parte de esta violencia que están sufriendo las periodistas y que están señalando en este informe. Entonces, de repente no pensamos, ¿no?, qué es lo que conlleva todo este trabajo, pero es muy importante. También en una parte del informe, ya ahora sí, para no expoliarles más, dicen que se ha incrementado porque justamente son las mujeres las que preguntan, las que tienen el valor de decir lo que está mal. Y que cuando se les hace una pregunta para dejarlas calladas, pues las mujeres sí contestamos. Y entonces volvemos a preguntar o volvemos a hacer la pregunta indicada para hallar una respuesta. Y evidentemente que eso es lo que incomoda. Y por eso es que se ha incrementado, ¿no?, esta parte de la violencia y sobre todo porque hay muchos hombres que todavía piensan que las mujeres no sabemos nada. ¿Para qué hablamos? ¿No? Y sobre todo los políticos que creen que lo saben todo. Todo esto que mencionas pasó ante nuestros ojos. O sea, las descalificaciones, las agresiones, lo vimos todos los días en estas conferencias matutinas. Y sin embargo pasó desapercibido porque de alguna manera se normalizaba. El burlarse de las compañeras, el darles
pues una especie de contestación que minimizaba la pregunta. Todo esto lo vimos y muchas veces se dijo, no, tampoco es que nos hayamos quedado calladas por completo, pero sí creo que después de tanto, como que empezamos a decir, ya sabemos que así es el presidente. No, no, como que empezábamos a normalizarlo, vamos, es la palabra, ¿no? Entonces, me parece de suma importancia que se retome, que se exponga, porque necesitamos observar el fenómeno que se creó para evitar que vuelva a suceder, ¿no? Y es, como mencionan, toda esta violencia que ejercen contra las mujeres, y más si son periodistas, pues obviamente son el punto, ¿no? Si son incómodas y están haciendo preguntas que obviamente no les parecen, que prefieren pasar de largo porque saben que traen cola que les pisen, porque saben que tuvieron algún error, porque saben que, y luego para que reconozcan los errores está canijo, ¿no? Eh, es evidente que pues van a incomodar, van a molestar, vamos a, a hacer ahí mella pues a los que no les gusta que les digamos que pues están mal o que nos están violentando y que hay que hacer algo y que, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y todo esto que decías de la violencia digital, igual, ¿no? O sea, ellos, no sé, se les hace muy normal que ves a alguien y le puedes estar tomando fotos y estar ahí enviándolas por grupos y demás. Recientemente lo que pasó en Zacatecas, estos grupos de Telegram y de WhatsApp en donde los que integraban estos grupos mandaban videos, fotos de familiares, de su esposa, de su hija, ay no, qué terror, de su familia, o sea, de su entorno familiar, mandando fotos y videos, vendiéndolos, o sea, de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señores, hombres? De verdad, pónganse a pensar un poquito. Sí, evidentemente las periodistas pues tienen o sufren doble violencia, tanto porque son mujeres y porque son periodistas y obviamente no nos vamos a callar. Matices. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que haya disfrutado del programa. En esta ocasión, pues tuvimos mucha información y esperamos que podamos seguir teniendo discusión durante toda la semana de estos temas. Muchas gracias también a los que nos escucharon a través de Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. Chicas, muchísimas gracias. Alejandra Trujillo, Joana de la Cruz. Gracias, Ivonne, gracias, Joana, y gracias a todas las que nos escucharon el día de hoy. Las esperamos la próxima semana y recuérdense que hay que estar muy atentas y reflexivas. Ay, qué bonito. Pues qué bueno que hayan disfrutado esta hora con nosotras. La verdad es que siempre tratamos de poner temas sobre la mesa que son relevantes e importantes en un país en el que somos violentadas cada segundo. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chicas, recuerden que aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices.
Matices.